Japón anunció por primera vez que intervendrá militarmente si China invade Taiwán. Sin embargo, como resultado, las relaciones entre China y Japón están empeorando cada vez más. El cónsul general de China en Osaka sugirió decapitar al primer ministro japonés, Takaichi, mostrando el grave deterioro en la relación. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. El primer ministro japonés, Sana Takaichi, el 7 de noviembre, durante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, discutió la posibilidad de enviar las fuerzas de autodefensa en caso de que China invada Taiwán, en respuesta a una pregunta sobre la posible imposición de un bloqueo marítimo por parte de China a Taiwán. Japón mantenía una ambigüedad estratégica por su relación con China. Es la primera vez que el primer ministro japonés habla de intervenir y apoyar militarmente a Taiwán en el conflicto del estrecho. El primer ministro Takaichi dijo que si Estados Unidos intenta levantar el bloqueo marítimo, China podría usar la fuerza para evitarlo. También afirmó que el uso de buques de guerra sería una crisis existencial. Es necesario prestar especial atención a esta situación de crisis existencial. Japón tiene el derecho de autodefensa colectiva, es decir, si un país aliado o un país amigo equivalente es atacado, Japón lo reconoce como una situación en la que su propia existencia está amenazada y ha establecido la posibilidad de enviar tropas. Sanae Takaichi dijo que el derecho de autodefensa colectiva podría aplicarse ante una invasión a Taiwán. Por supuesto, si China invade Taiwán, existe una alta probabilidad de que incluso las bases militares estadounidenses en Okinawa sean atacadas. Y también es muy probable que las fuerzas estadounidenses que apoyan a Taiwán sean atacadas por China, por lo que se considera que la situación podría seguir siendo una crisis existencial. Es la primera vez que se menciona esto. Como era de esperarse, China publica declaraciones contundentes diariamente. Después de que la primera ministra Takaichi hizo estas declaraciones, Lin Chen, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, criticó el 10 de noviembre que la primera ministra Takaichi insinuó la posibilidad de una intervención militar, interfiriendo bruscamente en los asuntos internos de China y violando gravemente el principio de una sola China, que el espíritu de los 4 documentos políticos entre China y Japón, así como los principios fundamentales de las relaciones internacionales. Creo que debemos ver esto. Choi Yen, cónsul general de China en Osaka, criticó en X el 9 de noviembre que ver una contingencia en Taiwán como una de Japón es el camino de la muerte elegido por algunos políticos tontos. También criticó que, como país derrotado, Japón está haciendo un intento muy imprudente al olvidar por completo la cláusula de antiguos enemigos en la Carta de las Naciones Unidas, que debe cumplir como nación vencida. Refiriéndose a Takaichi, la primera ministra de Japón hizo declaraciones extremas diciendo que no hay más opción que cortar su sucio cuello, insinuando que Takaichi debe ser decapitada. La publicación fue eliminada, pero decir que se debe decapitar al jefe de gobierno de un país va contra el sentido común. Por supuesto, es cierto que Takaichi, la primera ministra de Japón, rompió un tipo de tabú que el gobierno japonés había mantenido hasta ahora. Que hayan hecho comentarios groseros y extremos muestra claramente el nivel de China. El cónsul general Shi Yen es visto como un diplomático guerrero del lobo. Además, la embajada de China en Japón también criticó a Japón en X, mencionando como ejemplo el estado títere de Manchukuo durante la era imperial japonesa, y afirmó que Japón ha lanzado agresiones externas varias veces en la historia bajo el pretexto de estar al borde de la supervivencia nacional. Incluso en Japón, estas declaraciones causaron gran revuelo. En particular, la oposición critica fuertemente a la primera ministra Takaichi, diciendo que provocó innecesariamente a China. La oposición, como el Partido Democrático Constitucional y el Partido Comunista, critica que la primera ministra priorice la seguridad nacional en vez de resolver tensiones diplomáticas. Ellos saben bien que el tema de Taiwán está directamente relacionado con los intereses fundamentales de China, por lo que consideran que el hecho de que Japón mencione primero una intervención militar es un acto autodestructivo. Japón no ha declarado públicamente que intervendrá en Taiwán bajo la ambigüedad estratégica. Eso era tabú en la diplomacia japonesa, pero la primera ministra Takaichi lo rompió. La oposición teme que estas declaraciones sean usadas como excusa para un conflicto militar, no solo un error verbal. Si Japón apoya militarmente a Taiwán, podría ser objetivo de un ataque chino junto con Estados Unidos. En una situación así, la seguridad del territorio japonés no estaría garantizada, por lo que la oposición critica que el primer ministro está haciendo una apuesta peligrosa, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, el conflicto diplomático entre China y Japón está aumentando aún más. Diara Minoi, el secretario jefe del gabinete japonés, dijo en una conferencia de prensa que la publicación del cónsul general Xie Chen era muy inapropiada para un funcionario diplomático chino y exigió una explicación clara por parte de China.
Por otro lado, Lin Zhen, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una conferencia de prensa que los comentarios del primer ministro japonés, Takao Chilbon, sobre el ejercicio del derecho de autodefensa colectiva eran erróneos y peligrosos, ya que fomentan ilusiones personales en la diplomacia y buscan dividir a Taiwán del territorio chino y promover juegos de fuerza en Taiwán. China expresó su fuerte descontento y firme oposición a estas declaraciones. Sin embargo, el primer ministro Takao Chilbon también declaró que no tiene intención de retirar ni cancelar sus declaraciones, por lo que parece que el conflicto entre China y Japón continuará en el futuro. La diplomacia china agresiva se atribuye a la diplomacia del lobo guerrero. Desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder, la diplomacia china ha cambiado completamente de un enfoque moderado a uno agresivo. Los diplomáticos critican y se burlan abiertamente de otros países en el extranjero, y en China lo llaman patriotismo. La declaración sobre la decapitación del cónsul Xi Jin debe entenderse en este contexto. Aunque en apariencia parece una arremetida emocional a título personal, en realidad está enviando un mensaje dentro de China de que no nos doblegamos y que no le tememos a Japón ni a nadie. Cuando surgen estas declaraciones, en China el espacio en línea se llena de fervor patriótico y todos dicen que habló bien. Estas declaraciones amenazan externamente y buscan propaganda para fortalecer la unidad interna. El régimen de Xi Jinping enfrenta crisis económica, desempleo juvenil y descontento regional. Mientras más crece este descontento, el gobierno crea enemigos externos para desviar la atención. Por eso, los diplomáticos usan violencia verbal para mostrar la fuerza de China. De hecho, esta diplomacia del lobo guerrero empeora las relaciones con el resto del mundo, pero desde la perspectiva del gobierno chino ayuda a mantener el control interno. Así logran que el descontento se enfoque fuera y no en los líderes. Por eso, la diplomacia china considera que es más importante mostrar firmeza nacional, incluso si eso significa soportar críticas internacionales. La declaración del cónsul general Xi Jin debe verse en ese contexto. Probablemente dijo que decapitaría al primer ministro japonés como acto simbólico para consolidarse como ícono de la diplomacia del lobo guerrero. En China, esas palabras y acciones se consideran señales de un diplomático leal. Es interesante. El conflicto diplomático entre China y Japón escala. El presidente Trump, en vez de apoyar a Japón, parece respaldar a China, lo que vuelve la situación extraña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado el 10 de noviembre sobre los comentarios de un diplomático chino hacia el primer ministro japonés, Takatsu Sana. Trump dijo que nuestros aliados nos han aprovechado más comercialmente que China. Reiteró su opinión negativa sobre que los aliados de Estados Unidos reciben apoyo en seguridad y tienen grandes superávits comerciales con ese país. El problema es que ha surgido una gran controversia porque mencionó a Japón de manera más negativa que a China, que es el mayor rival estratégico de Estados Unidos. Se dijo que debían decapitar al jefe de Estado de un aliado, pero aún así habló peor de Japón. El presidente Teurionpeo, tras ampliar la tregua comercial después de la cumbre del 30 de octubre entre Estados Unidos y China, ha adoptado una postura más conciliadora hacia China. Esta vez se espera que haya algo de controversia. El país que se encuentra en la posición más difícil en esta situación es Corea. En el momento en que Japón declaró que intervendría directamente en la situación de Taiwán, la península de Corea automáticamente se vio involucrada más profundamente en el caso de la invasión a Taiwán. Hasta ahora, aunque las fuerzas estadounidenses estaban estacionadas en la península de Corea, su misión se centraba en disuadir a Corea del Norte. Sin embargo, en el futuro, es muy probable que también asuman el papel de base estratégica de retaguardia para los Estados Unidos en caso de una emergencia relacionada con Taiwán. Desde la perspectiva de China, tanto las fuerzas estadounidenses en Japón como las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur se consideran un mismo objetivo. La ruta militar para ayudar a Taiwán podría usar puertos y bases aéreas de Corea. Si ocurre, China verá a Corea como territorio enemigo. Corea ha intentado equilibrar relaciones entre Estados Unidos y China, pero ahora que Japón ha declarado oficialmente su intervención, Corea se encuentra en una situación en la que ya no puede mantener ese equilibrio. Si hay guerra en el estrecho de Taiwán, Estados Unidos pedirá apoyo a sus aliados, probablemente incluyendo a Corea. China seguramente lo sabe. Aunque Corea intente mantenerse neutral en el asunto de Taiwán, en el momento en que las fuerzas estadounidenses en Corea se movilicen, China ya no considerará a Corea como un país neutral. El espacio diplomático de nuestro país se reduce mucho, y esto no es elección de Corea, sino una situación estructuralmente entrelazada. Si Taiwán, Japón y Estados Unidos se unen, Corea quedará vinculada. Tampoco podemos apoyar a China. Para Corea, es una situación en la que no puede luchar en lugar de alguien más, pero tampoco puede salirse de ella. Por eso, las declaraciones recientes de Japón no son un asunto lejano para nosotros. La crisis en el estrecho de Taiwán podría convertirse en una crisis para la península de Corea. A veces pienso que tal vez tengamos que involucrarnos más profundamente de lo que pensábamos.
Por supuesto, si realmente se llegara a considerar una invasión a Taiwán, nuestro país no participaría directamente en la guerra ni enviaría tropas de combate, usando a Corea del Norte como razón. Ahora que Japón ha ejercido abiertamente su derecho de autodefensa colectiva, creo que nuestra estrategia diplomática también necesita algunos ajustes. Más adelante, Estados Unidos podría mencionar ese tipo de declaraciones a Japón y preguntar qué hará Corea. Para nuestro país sería una situación bastante incómoda. De todos modos, viendo la situación actual, parece que el conflicto diplomático entre China y Japón se intensificará aún más. Espero que nuestro país también tome decisiones sabias en medio de esto. ¿Qué opinan sobre la situación actual? Déjenlo en los comentarios. Con esto concluyo el video. Gracias.